Dice la palabra del Señor, porque eso es lo que tenemos nosotros. Esta es la única prueba que nosotros tenemos de que Él es Dios. Exactamente, Él es Dios. Y nadie puede borrar eso. Nadie puede borrar eso de decirnos, que alguien venga y decirnos algo diferente, que Jesús no es Dios. Yo traté de probar por muchos años de que Jesús no es Dios. Porque en el Antiguo Testamento, con mi sabiduría, cuando lo estaba leyendo, probaba de que Jesús no es Dios, de que es un simple personaje que salió en el Nuevo Testamento. Pero cuando llegué a leer el Evangelio de Juan, y siempre yo lo cito en todos los días en mi mente, cuando dice, en el principio era el verbo, dice, está hablando de un verbo, no sabía qué verbo estaba hablando. En el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, o sea, de que había algo junto con Dios, porque Dios obviamente, eso lo tenía claro, Dios existe, pero Jesús no existe. Decía yo eso en mi mente, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. Ahí fue cuando algo se movió en mí. Cuando yo traté de probar la gloria de que ese Jesús que decía la Sagrada Escritura no existía. Y ahí me di cuenta yo de algo, de que nosotros somos pequeños, nosotros no somos nada. Y la misericordia de Dios siempre llega a nosotros. Nosotros le fallamos a Dios todos los días, nosotros le fallamos a mi Señor Jesucristo todos los días. Y Él bajó de su trono porque Él es nuestro Rey. Él bajó de su trono, vino a la tierra, dice la palabra del Señor. Ese verbo dice, se hizo hombre y dio la vida por nosotros. De que un rey se baje, se venga a bajar a nuestro nivel. No solo eso, sino que como alguien me decía hoy, lavó los pies de unas personas. El Rey, tu Creador, lava los pies a una persona que no merece que le laven los pies. Y está en la Sagrada Escritura, nuestro Rey, mi Señor Jesucristo. No solo dice eso, sino que dice de que dio la vida, murió por nosotros, dice. Eso está bien, pero lo extraordinario de todo eso, dice que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué resucitó de entre los muertos? Para que nosotros tengamos la vida eterna, allá en el reino de los cielos. Nosotros tenemos la vida eterna, aceptemos a Cristo, no aceptemos a Cristo. Porque hay algo llamado infierno, que muchas veces nuestra boca como que no nos detiene, o nuestra lengua nos detiene de hablar de eso, pero hay infierno. Y sí, nuestra alma un día iba a ir al infierno. Pero mi Señor Jesucristo dijo, miren, yo voy a dar la vida por ustedes para que ustedes tengan un camino, dice, al reino de los cielos. Resucité al tercer día, dice. Y no solo resucité al tercer día, sino que a la misma vez en Hechos se explica cómo Él subió al reino de los cielos. Y Él dijo antes de que yo voy, dice, para hacerle una morada a cada uno de ustedes. Eso es la promesa que nosotros tenemos. Nos pueden venir a decir muchas de las cosas, hablar de sabiduría, de entendimiento y basado en la Sagrada Escritura, pero a un cristiano, aquel verdadero cristiano, aquella persona que en su corazón anhela que mi Señor Jesucristo venga una vez más, pero aquel cristiano, la promesa de aquel cristiano es la siguiente, de que un día nosotros vamos a estar allá en el reino de los cielos y nadie te puede quitar eso de tu boca, de que tú tienes un puestecito ahí en el reino de los cielos. Y obviamente en la Sagrada Escritura tratan de explicarte para nuestro entendimiento, tratan de explicarte cómo es allá en el reino de los cielos, pero déjenme decirte que ni la mínima ni en la décima lo que nosotros podemos entender va a ser cuando nosotros lo podamos ver allá en el reino de los cielos y vamos a decirnos, wow, mucha gente allá en la tierra, muchos de nosotros no teníamos ni la menor idea lo hermoso y lo bonito que cada uno de nosotros tiene allá en el reino de los cielos. Y ese es el plan
de que mi Señor hizo para cada uno de nosotros, de que hay un camino, hay una verdad y hay una vida que se llama Jesús de Nazaret, que es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y nadie puede quitar eso de la boca de un cristiano en decir de que Dios es mi Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Rey. Y una vez más hago énfasis en ese Rey se bajó de su trono para venir aquí como cordero inmolado, para venir aquí como cordero llevado al matadero, para dar la vida por ti, para dar la vida por nosotros. Nosotros todos los días, si nosotros viéramos cómo Él reacciona, si nosotros tuviéramos ese poder, que no lo tenemos obviamente, cuando nosotros hacemos cosas que no van bien con la voluntad de Dios, Él siempre nos perdona. En la misericordia está con nosotros. Hagamos lo que hagamos, si ahora quebrantamos un mandamiento, si ahora hacemos algo, siempre al final del día, si tú te arrepientes de tu corazón, siempre Dios te va a perdonar. En nuestra mente tal vez nosotros no entendemos por qué un personaje tan grande nos perdona, pero algún día nosotros lo vamos a entender. No lo entendemos ahora mismo, porque tratamos de poner a Dios al nivel de nosotros, porque si nos hacen algo a nosotros, especialmente si nos quieren destruir, ¿cómo reaccionamos, verdad? Con enojo. ¿Cómo reaccionamos? Queremos vengarnos. ¿Cómo reaccionamos? Queremos hacer lo que aquella persona nos hizo, pero mi Señor no hace eso. Mi Señor que te perdona a ti. Hay otro personaje en el Antiguo Testamento llamado Samuel. Samuel es un profeta y un juez. Dice la historia, antes de leer la Sagrada Escritura, dice la historia de que Samuel va donde los israelitas. Para entender un poco más esta historia, vamos a trasladarnos a esa época. Hay un pueblo llamado los filisteos. Los filisteos ahora mismo tenían el dominio de los israelitas. Tenían el dominio de este pueblo. ¿Y por qué razón? Porque Samuel le dice, si ustedes paran de adorar a esos dioses que ustedes tienen, pero vuelvo y repito, Samuel en ese tiempo era un juez, era el encargado básicamente. Todavía no había un rey en el pueblo de Israel, en Israel. Todavía no había una persona que se sentara en el trono como humano. Eso fue antes de la monarquía, antes de los reyes. Él fue el último juez. Y Samuel le dice, yo sé que ahora mismo ustedes están temblando de miedo. Porque ustedes saben de que cuando los filisteos se están acercando más y más y más a sus ciudades, los filisteos ya habían agarrado muchas ciudades. Y entonces Samuel una vez más le dice, ustedes tienen que parar, de adorar a esos dioses. Cuando en el mismo instante que ustedes paren de adorar a esos dioses, ¿saben qué? El mismo Dios va a venir a su ayuda. El mismo Dios va a venir y le va a dar la victoria ante los filisteos. ¿Qué pasó? Pues bueno, se reunieron en un lugar llamado Mizpa, ¿ok? Lo voy a decir despacito para que sea entendible. En un lugar llamado Mizpa. En este lugar, se reunieron los príncipes, dice, de Israel. Aquellas personas que eran los que pertenecían a este ejército de Israel. Y era tan grande este ejército, era tan grande esta fama de esta reunión que los filisteos se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? Los filisteos se levantaron. ¿Para qué? Porque no les gustó que estos israelitas se habían reunido. Los filisteos empezaron a ir donde estaban estos israelitas. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban de que ellos estaban tramando algo. Y obviamente eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo. Estaban arrepentidos de lo que hicieron antes. Y entonces, tanta fue este ejército, la gran bulla o la marcha que tenía este ejército, que dice la palabra del Señor, de que los israelitas que estaban en Mizpa, en ese lugar donde estaban confesando su pecado, en este lugar, escucharon ese gran ejército marchar. ¿Cómo sería esa bulla que traían este ejército? ¿Cómo serían de que no lo veían, pero escuchaban a los israelitas venir a ese ejército y se espantaron? Eso es lo normal. Se espantaron. Y entonces
aquí es cuando le dijo Samuel, voy a orar, dijo, voy a hablar con el Señor para que ustedes, aunque haya miedo, aunque son pocos, aunque el sonido de la marcha del ejército de los filisteos que vienen los están espantando, pero voy a orar, dice, voy a hablar con Jehová de los ejércitos, con nuestro Dios, para que nos dé la victoria. Y sí, eso es lo que pasó. Empezó a orar, empezó a hablar con Dios, empezó a darle sacrificio. Y entonces dice de que en ese momento, cuando Samuel estaba dando sacrificio, cuando Samuel estaba orando, estaba hablando con Dios, el mismo Dios se presenta, dice, con trueno, dice, la palabra del Señor, con trueno, con relámpagos, dice, en nuestra mente todavía no ha llegado a ese momento en identificar o poner la ilustración, poner esa fotografía, cómo fue ese momento, ¿verdad? Que ese ejército dice que cuando vio eso se espantó. Un ejército no se va a levantar por relámpagos. Un ejército no se va a espantar por truenos. ¿Qué cosa no saldría ahí? El mismo Dios se estaba revelando que Él estaba con el pueblo de Israel, con su pueblo. Y se espantaron, dice, ¿qué pasó? Corrieron. Y cuando corrió los filisteos, que nunca van a ver esto de un ejército que va a correr. Porque le han dicho a un ejército de no tienes, aunque haya miedo en ti, aunque sepas que te van a matar, tú tienes que seguir caminando, dice. Pero vieron algo que nunca habían visto, algo sobrenatural. Y Dios, en ese momento, cuando el pueblo de Israel confesó, se arrepintió de sus pecados, la presencia una vez más bajó literalmente. Y los filisteos vieron literalmente algo que nunca habían visto y se regresaron. Y ahí fue cuando obviamente tomaron ventaja los israelitas y ganaron esa batalla. Ahora bien, ahorita vamos a entrar al mensaje. Interesante de que dice lo que Samuel hace. Agarró una piedra, dice. Una piedra, una simple piedra. Y dijo él, esta piedra será un recordatorio de la batalla que pasó aquí. Así que vamos, si me acompañan a abrir Primera de Samuel 7. Primera de Samuel 7, versículo 12. Y cuando la tengan lista me lo dejan saber con un amén. Primera de Samuel 7, versículo 12. Siempre acordémonos de esta historia, de que el pueblo de Israel se arrepintió, confesó sus pecados. Samuel oró, Samuel habló con Dios en ese mismo instante. En la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores acampó una vez más en su pueblo. Los filisteos vieron eso. ¿Y qué pasó? En vez de que ellos tomaran esa victoria, les dio miedo. Y ahí fue cuando Samuel hace lo siguiente. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Samuel 7, versículo 12. Dice lo siguiente. Tomó luego Samuel una piedra, dice, y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre. Esta palabra quiero que se acuerden y obviamente todos la saben. Ebenezer, dice, diciendo, ¿qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a leerla una vez más, dice. Tomó luego Samuel una piedra, dice, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El título de este mensaje lleva por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre Santo, mi Señor, gracias Cristo de gloria por otro día lleno de bendición. Que tú hables, Padre Santo. Que si algo pasa este día, mi Señor, tú te llevas la honra, la gloria y la alabanza, Cristo de gloria. Porque tú eres el que está aquí con nosotros, de la misma manera que tú te revelaste a tu pueblo en ese tiempo, mi Señor. De la misma manera tú estás aquí con nosotros, mi Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, mi Señor. Y una vez más te pido, te ruego, Padre Santo, que no ofenda a nadie, mi Señor. Y te digo una vez más, digo que tus mensajes siempre son, Padre Santo, algo muy hermoso, algo muy bonito que llega a nuestros corazones. Y este día, Padre Santo, esto te lo dedicamos a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta frase
está en la boca de cada uno de nosotros. Y si tal vez tú no hubieras escuchado esta frase, Ebenezer, te la vuelvo a repetir, esto significa Dios, esto significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una piedra. Una vez más voy a repetir lo que acabo de decir. Samuel agarra una piedra y la pone se queda viendo a su derecha, dice, ok, allá está un pueblo llamado Sem. Se queda viendo a su izquierda y dice, allá está un pueblo llamado Mizpa. Aquí pasó una batalla, dice. Aquí pasó una batalla, pero si no fuera por Dios, esta batalla, nosotros no hubiéramos tenido esta victoria. Entonces, ¿qué pasó? Agarra una piedra, dice. Y cuando yo estaba leyendo esta piedra, pero ¿quién iba a agarrar una piedra? Dice. Pero obviamente su cultura, y nosotros tenemos que entender que tenemos que respetar la cultura de cada persona, la cultura de cada raza, la cultura de cada país, ¿verdad? La razón por la cual Samuel agarra esta piedra y la pone ahí es para que tengan memoria, dice. Porque Ebenezer significa piedra de ayuda, dice. Significa, en ese momento significa piedra de ayuda, algo que él luego identifica, algo que luego él explica, que dice de que hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta piedra representaba la ayuda que los israelitas recibieron de Dios. Ahora bien, esta es una simple piedra. Muchas de las veces nosotros también literalmente podemos ver cosas con nuestros ojos que nos llevan a tu pasado, cosas que nos llevan a nuestro pasado. Así como le pasó al pueblo de Israel con esta piedra, así también nos pasa a nosotros. Samuel pone esta piedra en medio de Sem y en medio de Mizpa. Samuel pone esta piedra en este camino. ¿Por qué razón? Porque cada vez que los israelitas pasaran por ahí, cada vez que las personas pasaran por ahí, veían la piedra y cuando veían la piedra se acordaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Se acordaban cuando Dios, no adoraban esta piedra, obviamente, sino que literalmente cuando pasaban por este camino veían la piedra. ¿Y qué es lo que hacían? Empezaba su memoria a trabajar y decía, wow, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, decía. Esta piedra representaba esa ayuda, una vez más, que Dios les brindó a este pueblo. Nosotros hoy en día tenemos una herramienta muy grande, algo llamado cámaras, ¿verdad? Nosotros podemos grabar cosas, nosotros podemos grabar eventos, especialmente con las cámaras que cada uno de nosotros tiene en su celular. Nosotros podemos grabar algo y en el futuro nosotros tenemos ese privilegio de ir al pasado, jugar con el tiempo, ¿verdad? No literalmente, no, pero jugar con el tiempo y el pasado. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Con nuestra cámara encendemos, le apretamos play y vemos nosotros los eventos que nosotros grabamos anteriormente. En ese tiempo no habían cámaras, en ese tiempo no habían la tecnología que nosotros tenemos. Por esa razón Samuel dice, miren, voy a poner esta piedra porque esta piedra representa algo, la batalla que nosotros tuvimos, que nosotros pensábamos que íbamos a perder, que nosotros pensábamos que no íbamos a sobrevivir, pero esta piedra significa algo para ustedes, que cuando pasen ustedes por el camino se acuerden lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y una vez más, literalmente nosotros también tenemos cosas cuando pasamos en el camino de la vida, ¿verdad? Literalmente nosotros podemos ver cosas que pueden desatar memorias, que pueden desencadenar memorias y te llevan al pasado. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas? Esa es la pregunta del día, ¿verdad? ¿Cuáles? Si tú me acabas de decir, mi hermano Álvaro, que el pueblo de Israel tuvo una piedra, literalmente una piedra llamada Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros tenemos? Y te acabo de decir también de que tenemos algo muy hermoso que Dios ha dejado que nosotros tengamos, nosotros podemos grabar y en el futuro nosotros poder ir al pasado para verlo, pero nosotros también tenemos cosas en el camino de la vida que nos pueden desatar esas memorias para ir nosotros al pasado. Y vamos a hablar eso de este día, de las memorias, de esos pensamientos que muchas veces nosotros los tenemos, pero nosotros los callamos.
nosotros lo callamos, pero cuando lo vemos literalmente, como cuando pasaban los israelitas por medio de este camino y veían la piedra, ellos no comentaban nada, ellos no decían nada, pero cuando pasaban por este camino, ellos recordaban la ayuda que Dios le había brindado. Número uno, ¿cuál es esa cosa que nosotros literalmente tenemos en nuestro camino que nos llevan allá atrás? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros podemos ver literalmente con nuestros ojos y nuestra mente empieza a trabajar? Número uno, aquellos lugares específicos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son aquellos lugares específicos que funcionan como esa piedra que puso Samuel ahí en el camino? ¿Cuáles son aquellos lugares específicos que tú me estás diciendo, mi hermano Álvaro, que pueden desatar memorias en mi mente? ¿Cuáles son aquellos lugares que me pueden transportar al pasado? Y muchas veces es aquel lugar cuando Dios se reveló a tu vida. No necesariamente hoy en día te puedo decir es cuando Dios se reveló a tu vida, pero un cristiano hoy en día te puede decir de que sí, hay lugares que cuando un cristiano pasa, se acuerda especialmente la primera vez cuando Dios se reveló en tu vida. Puede ser una iglesia, puede ser el país de que tú vienes, puede ser en tu carro, puede ser en el centro comercial, pero cuando tú pasas por ese lugar, cuando tú te acuerdas de ese lugar específico, cuando tú pasas por ahí, automáticamente la mente te dice: wow, ese fue el primer día de que Dios se reveló a mi vida. Ese lugar me hace desatar memorias, me lleva a el pasado, me lleva a ese momento cuando Dios se reveló a mi vida. Una vez más vuelvo y repito, como en la misma manera como Samuel puso la piedra ahí en Ebenezer para que los israelitas se acordaran lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios había hecho en ese momento de la batalla, también nosotros tenemos, y ya lo hablamos, ¿verdad? Cuando en ese lugar, esos lugares específicos que cada uno de ustedes tiene, una vez más, no necesariamente ese lugar donde Dios se ha revelado a tu vida, pero también muchos lugares, cuando tú pasas por esos lugares, automáticamente se desata, se desencadenan memorias en tu mente y te llevan al pasado y te dices: wow, sí, ahí pasó algo, sí, ahí el mismo Dios se reveló a mi vida. Y es en ese momento cuando tú te das cuenta que cuando Dios se reveló a tu vida, te dio un giro de 180 grados, ¿verdad? De que ese camino que tú llevabas no era el camino correcto, pero por cuanto en ese lugar tú estabas, por cuanto Dios, la presencia del Omnipotente, se reveló a tu vida, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te hizo? Te dio un giro y te reveló el camino correcto que tú tenías que llevar. Y una vez más hago énfasis en esto: Dios muchas veces te hace recordar estos lugares para enseñarte a ti que tú no estabas solo. En ese mismo momento, tal vez tú no te dabas cuenta de que esos lugares son significativos para ti. Tal vez en ese momento Dios se reveló a ti. Dios se reveló a ti en ese lugar, pero luego al tercer día o el cuarto día o la semana tú ni te acuerdas de ese lugar. Puedes pasar por ese lugar, pero a los años después tú te das cuenta y tú pasaste por ahí, el Espíritu Santo, el alma te dice a ti: mira, ¿te acuerdas de ese lugar? ¿Te acuerdas lo que significa esa piedra que Samuel puso en ese camino? ¿Te acuerdas de ese lugar? ¿Te acuerdas lo que pasó en ese lugar? Lo que Dios hizo en ese lugar. ¿Te acuerdas? Son aquellos lugares específicos que tú no puedes olvidar. Que tal vez la memoria se te vaya, que tal vez la cosa se te vaya, pero cuando estás en ese lugar, cuando específicamente estás en ese lugar, tu memoria empieza a trabajar. Tu memoria empieza a decir de que wow, aquí en este lugar fue cuando Dios me dio ese giro de 180 grados, cuando Dios me dio la vuelta, cuando Dios me dijo de que si yo no iba por este camino, yo saber dónde estuviera. Pero es ese lugar, esa piedra, ese Ebenezer.
que existe literalmente hoy en día y te lleva a esos momentos cuando recibiste la ayuda de Dios y no puedes olvidarte de eso. Tal vez con tu boca tú puedas decir, no me recuerdo de eso, pero déjame decirte, de que hay lugares ahora mismo, y creo que ahora mismo tú estás haciendo memoria, que hay lugares que cuando tú vas te llevan literalmente a ese momento que cambiaron tu vida. Te llevan literalmente a ese momento que te dieron que cambiaron la marcha donde tú ibas, el caminar que tú llevabas, las cosas que tú hacías. Pero si no fuera por ese momento, y tal vez tú pensabas, ¿qué tal si yo no hubiera ido a ese lugar? ¿Qué tal si yo no me hubiera puesto en ese lugar? ¿Qué tal si yo no hubiera obedecido a ir a ese lugar? ¿Qué hubiera pasado conmigo? Vuelvo y repito, siempre hay lugares que Dios pone. Siempre hay lugares que Dios pone en tu mente, lo pone literalmente para que tú te acuerdes de dónde tú vienes. Para que tú te acuerdes de que la presencia del Omnipotente se reveló a tu vida. Se reveló a tu vida. Esto es lo que dice Deuteronomios 23:5, dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, dice, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Qué es lo que trato de decir en este momento? Muchas veces nosotros, cuando cambiamos, le dejamos saber a la gente que nosotros cambiamos por nuestra fuerza. Cuando la gente ve y te dicen a ti, wow, tú no eras aquella persona que tú eras antes. Wow, tú cambiaste. Y entonces nosotros muchas veces revelamos y decimos, no, esa fue mi fuerza. Y muchas veces el enemigo, cuando Dios te cambia a ti, trae cosas a tu vida. Trae cosas a tu vida, porque desde ese mismo instante que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, desde ese mismo instante que tú te paras y tú dices, yo quiero un cambio en mi vida, siempre sí hay cambio en tu vida, pero muchas veces va a venir más batallas a tu vida, va a venir más problemas a tu vida, va a venir más cosas a tu vida, y tú vas a decir, eso es lo que el enemigo quiere hacer, que en decirte, mira, tú aceptaste a Cristo y te está poniendo más peso, te está poniendo más cosas. Pero muchas veces eso es lo que hace el enemigo en tu vida, para que tú, de esa misma manera como Dios te cambió el camino, el enemigo quiere que tú vuelvas una vez más a caminar en ese camino. Y muchas veces, y lo voy a decir porque pasó por mi experiencia, de que cuando vienen más batallas a tu vida, cuando vienen más problemas a tu vida, y tú quieres como regresarte una vez más, y déjame decirte que regresas una vez más, pero por cuanto tú recibiste el sello del Espíritu Santo, por cuanto tú recibiste esa bendición del Espíritu Santo, aunque tú regreses, el Espíritu Santo te va a traer de regreso. Lo que acabamos de leer es lo siguiente, de que la maldición que tú piensas que vino a ti, el problema que tú piensas que vino a ti, Dios lo va a tornar en bendición. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, cuando tú dices que Jesús de Nazaret es tu rey, que Él rige tu vida, aunque el enemigo quiera pasarte por otro camino, el Espíritu Santo siempre te va a traer al camino correcto. Vuelvo y repito, aunque te ponga en el camino incorrecto el enemigo, esa maldición o ese problema o ese camino, Dios lo va a tornar en bendición, porque en tu corazón hay un sello del Espíritu Santo que no te va a dejar perder. Y todo pasó por esa piedra, dice, por ese lugar específico, y por lo que pasó en tu vida. Cuando pases por ese lugar, tú te vas a acordar de que si no fuera porque Dios se reveló a tu vida, ¿qué pasaría contigo? Esa piedra que puso Samuel ahí en ese lugar le hizo recordar a todo Israel, a toda persona que pasaba por ahí, se acordaba lo que Dios había hecho. Se acordaba lo que Dios había hecho, de que en esa batalla, cuando vieron venir a los filisteos, cuando vieron venir a ese ejército grande, ellos que entraron en temor. Pero, ¿qué es lo que pasó? Dios le dio la victoria. Y esa piedra es un recordatorio, Ebenezer. Si este mensaje no te acuerdas de nada, acuérdate de esta palabra, Ebenezer.
porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Ahora bien, esas cosas literales de nosotros, ya dijimos que la primera son esos lugares específicos que a veces Dios deja. Así como Samuel dejó esa piedra en el camino, también Dios deja esos lugares específicos para que cuando nosotros pasemos nos acordemos, se desate esas memorias, porque muchas veces nosotros andamos pensando en otras cosas, pero siempre Dios te lleva a esos lugares donde la presencia del Omnipotente se reveló a tu vida. Ahora bien, número uno, no solo Dios tiene aquellos lugares específicos para ti, sino que también tiene aquellas personas específicas. Hay personas que son como aquella piedra que Samuel puso en el camino. Son como aquella piedra que Samuel puso, y esa piedra obviamente llamada Ebenezer. Grábate esto en la mente, Ebenezer. Muchas veces no solo son esos lugares, sino que también hay personas que sirven como una piedra de Ebenezer. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas personas que sirven como piedras de Ebenezer? No esa piedra que dice la Sagrada Escritura de tropiezo, ¿verdad? Sino que esa piedra que te lleva a memoria lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora bien, no solo son aquellos lugares específicos, sino que también aquellas personas específicas. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas personas específicas que muchas veces Dios me hace recordar de ellas? Son aquellas personas que te han brindado ayuda. Son aquellas personas que te han estrechado tu mano. Son aquellas personas que han alargado tu mano. Y tú dices, ¿por qué me están ayudando estas personas? Especialmente aquellos nosotros que somos de otros países. Cuando nosotros venimos a este país, siempre, en cada uno de nosotros que estamos aquí, siempre ha habido una persona que te ha ayudado en algún punto de la vida. Cuando tú estabas entre la espada y la pared, cuando tú no sabías qué hacer, siempre hay personas, o hay una persona específica en esta tierra con nosotros, que un día que te brindaron tu ayuda, que tal vez tú no sabías qué hacer, pero siempre Dios pone esas personas enfrente de ti para ayudarte. Vuelvo y repito una vez más, siempre, así como esa piedra que Samuel puso en el camino, siempre Dios pone aquellas personas específicas en tu vida, especialmente aquellas personas que te brindan la mano. Y una vez más te digo de que esto es notable a aquellas personas o nosotros que venimos de otro país. Siempre hay personas que te ayudan. Siempre hay personas que te brindan ayuda, y muchas veces cuando estamos ahora mismo, y vuelvo y repito, como estamos ahora mismo, alguien te pregunta, wow, una vez más te dicen, wow, tú no eras igual como eras antes. Me acuerdo yo de que cuando te conocí tú eras de esta manera y tú eres de esta manera. Y muchas veces hay algo en nosotros llamado ego, hay algo en nosotros llamado altivez, y eso siempre está en cada uno de nosotros, ¿verdad? En que nosotros seamos más que los demás, y nosotros hablamos de esa manera. No, yo estoy en este lugar porque usé mis fuerzas. Nadie me ayudó, nadie estuvo conmigo. Yo estoy aquí por mí solo, por mis fuerzas. Y una vez más Dios te lleva a memoria. Seas cristiano, no seas cristiano, siempre Dios tiene el control tuyo. Dios te lleva a memoria. ¿No te acuerdas de aquella persona que te ayudó en ese momento que tú necesitabas ayuda? ¿No te acuerdas de aquella persona que te recibió cuando tú viniste a este país? ¿No te acuerdas de aquella persona que te ayudó cuando algo pasó en tu vida y tú no hallabas qué hacer? Pero esa persona, hubieron personas en tu vida, hubieron esas piedras, que hay esas piedras Ebenezer en tu vida, que son personas que Dios muchas veces te lleva y te dice, acuérdate, baja tu ego, dice, baja tu altivez, de que yo usé a aquellas personas para que te ayudaran ahora mismo donde tú estás. Y yo uso esta palabra y me gusta usarla bastante, extranjero. Es extranjero. En Éxodo 22:21 dice lo siguiente, escuchen bien esto. Y al extranjero dice, no engañarás ni angustiarás. A extranjeros, aquella persona que viene ya sea de otro país y viene a empezar a vivir. Nosotros los inmigrantes, para entenderlo más. Una vez más voy a leerlo. Y al extranjero dice, vamos a cambiar ese extranjero como inmigrante. Y al inmigrante dice, no engañarás ni angustiarás, dice,
porque inmigrantes fuisteis vosotros en la tierra donde tú vienes, a que usan la tierra de Egipto. Acuérdate quién te ayudó, acuérdate quién te dio la mano. Esa piedra que Samuel puso ahí en ese camino, nadie la va a quitar, solamente Dios. Esa persona que te ayudó, aunque tú digas de que tú mismo estás en esta altura y tú dices, no, yo con mi fuerza, con mi sabiduría, yo lo hice. Aunque tú digas esto, siempre Dios te va a decir, ¿te acuerdas cuando estabas en Egipto? ¿Te acuerdas cuando necesitabas ayuda? ¿Te acuerdas? Y muchas veces cuando estás en este momento, Dios te manda a extranjeros. Dios te manda a esas personas que necesitan ayuda y te las pone enfrente de ti. Y a ver cómo tú vas a reaccionar. A ver si tú te olvidas de dónde tú vienes. A ver si tú dices de que nosotros hablamos más inglés que esa persona. A ver si tú dices que nosotros no podemos ayudarle porque no quiero rebajarme donde está esa persona. Siempre Dios te lleva, te pone esa piedra de Ebenezer para que tú te acuerdes de que hubo una persona que te ayudó a ti. Lo que trato de decirte en esta parte es de que Dios te hace un recordatorio este día de que Dios usó a personas para que tú estés donde estás en este momento. Dios usó a personas que te brindaron tu ayuda. Y no le damos crédito muchas veces a esa persona, ¿verdad? Siempre por nuestro ego. Pero Dios te enseña, Dios te pone en esas situaciones para que ese ego, para que esa altivez baje y tú reconozcas que si no fuera por esas personas, obviamente usadas por Dios, tú no estuvieras donde estás ahora mismo. Y voy a leer una vez más Éxodo 22:21. Dice, y al extranjero, dice, no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Acuérdate de dónde tú vienes, acuérdate quién te ayudó, acuérdate de esa piedra de Ebenezer, que no solo es el lugar, sino que también son personas específicas que Dios ayudó para que tú estuvieras donde estás ahora mismo. No solo esa piedra de Ebenezer son aquellos lugares específicos, no solo son esas personas específicas, sino que también son aquellos acontecimientos específicos. ¿Cuáles son aquellos acontecimientos específicos? Y lo voy a decir de esta manera para que lo entendamos. Son aquellos eventos que en inglés lo llaman holidays. Son aquellos eventos, las festividades que muchas veces vienen. La Navidad, el Día de las Madres, el 4 of July, que le dice el 4 de julio, la independencia de tu país. Y obviamente no lo hablamos porque muchas veces allá afuera te van a decir, wow, no hables de la Navidad, wow, no hables del Día de las Madres. Wow, exactamente, ahí respetamos a cada quien, pero en tu mente, tú puedes hacer en tu mente lo que tú quieras. Y muchas veces estos eventos te llevan a tu niñez. Muchas veces estos eventos, estas festividades, estos holidays, especialmente Navidad, te llevan a tu niñez, cuando estabas con tu familia, con tus padres, cuando estaban y cuando vienen estos eventos hoy en día. Obviamente tal vez tú no los celebras, tal vez tú no reconoces, pero cuando llegan este evento, automáticamente tu mente vuela y te llevan en ese momento cuando estabas con tus padres, a tu niñez básicamente, cuando no tenías tal vez nada para comer, pero alguien más llegó y te ayudó. Cuando tú sentías en ese momento de niñez, cuando tú querías crecer, yo ya quiero tener años para hacer lo que yo quiera hacer, pero ahora mismo te aseguro que tú quieres regresar una vez más a tu niñez. Tú quieres regresar una vez más a ese momento cuando tú no pensabas que mañana lo que tú tenías que hacer, cuando tú no pensabas en ir al trabajo, cuando tú no pensabas en decir, wow, tengo el dinero para pagar esto, cuando estas festividades, hay cosas, hay eventos, hay acontecimientos específicos que te llevan a ese momento. Y ahora mismo Dios te acuerda, Dios te revela y te dice de que acuérdate de esos eventos. Es otra piedra de Ebenezer, no piedra de tropiezo, ¿ok? Piedra Ebenezer. Y Dios las trae, Dios las pone muchas veces en tu vida para que tú te acuerdes de dónde tú vienes. Para que tú te acuerdes lo hermoso, lo bonito, la cosa que Dios puede hacer en tu vida.
Nadie te puede quitar eso que tú sientes cuando estas festividades, estos acontecimientos específicos vienen y tú te acuerdas, tú vuelas, tu mente vuela y tú dices, wow, en un tiempo como hoy, yo estaba con aquel ser querido que tal vez ahora ya no está. Yo me hubiera gustado ser diferente. Tal vez muchas personas dirán, ser diferente con esas personas que no sabía que me estaban brindando la ayuda, con esas personas que no sabían de que daban su vida por mí. Me hubiera gustado ser diferente. Pero Dios siempre pone esa piedra de Ebenezer en tu camino. No solo para que tú te acuerdes el lugar específico donde Él se revela a ti. No solo esas personas específicas que te brindaron tu ayuda. No solo esos acontecimientos específicos que te llevan a tu niñez. Sino que también, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer? Que tú te acuerdes de dónde tú vienes. Que tú te acuerdes de que 10 años atrás tú no eras el mismo como tú eres hoy. Que tú te acuerdes de que el único que puede pelear la batalla cuando los filisteos vienen a tu vida se llama Jehová de los ejércitos. No hay nadie más. Cuando nosotros escuchamos venir a ese ejército, cuando nosotros escuchamos venir a ese problema en nuestra vida, ¿qué es lo que nos entra? Nos entra miedo. Nos entra miedo. Y siempre nos olvidamos de que el que está acampando con nosotros es la presencia del Omnipotente, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. Él. Y este día te traigo esto por esta razón. Primera de Samuel dice lo siguiente, 7:13. Acabamos de leer el 7:12, pero con esto voy a terminar. Dice Primera de Samuel 7:13. Y te traigo esto por esta razón. Y vamos a empezar desde un principio para recapitulizar todo lo que acabamos de decir. El mensaje lleva por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Te acabo de decir de que esto significa, es una piedra que Samuel puso en un camino para que los israelitas cuando pasaran se recordara lo que Dios había hecho. Nosotros tenemos algo, una herramienta muy grande que son cámaras, ¿verdad? Samuel no tenía cámaras anteriormente para filmar lo que había pasado, pero tenemos herramientas comparadas para hacer una comparación con esa piedra que nosotros podemos ir al pasado. Pero literalmente nosotros, Dios pone piedras, Ebenezer en nuestra vida, para que nosotros nos recordemos de dónde nosotros venimos. Pone esa piedra Ebenezer en lugares específicos cuando Dios se reveló a tu vida. Pone esa piedra Ebenezer en personas específicas para que te acuerdes de que Dios usó esas personas para que tú estés donde tú estás ahora mismo. Y no solo eso, pone eventos específicos para que tú te acuerdes de dónde te ha sacado Dios. Desde ese mismo momento, aunque tú no creías en Dios, Dios siempre viene llevándote. Y pone esa piedra para que tú te acuerdes de todo eso. Ahora bien, dice Primera de Samuel 7:13. Y con esto voy a culminar con el mensaje. Dice, así fueron sometidos los filisteos, dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Una vez más lo voy a leer. Así fueron sometidos los problemas tuyos, dice, las batallas tuyas. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Esto no significa de que Dios va a quitar las batallas de ti. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. En otras palabras, cuando tú llevas a Dios a tu casa, cuando tú llevas la presencia del Omnipotente a tu casa, eso necesariamente no significa que va a quitar tu enfermedad. Eso no necesariamente significa que va a quitar tu problema. Eso no necesariamente significa que va a quitar tu batalla. Lo que significa es lo siguiente, que cuando venga esa batalla una vez más, tú le vas a representar. Tú le vas a presentar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y tú le vas a decir a esos filisteos, a esa batalla, a ese problema, de que el que rige en tu vida se llama Jehová de los ejércitos y nadie más. Nadie más. Esa piedra que Samuel puso en el camino para los israelitas, Ebenezer, acuérdate de esa palabra. Hay piedras Ebenezer en nuestro camino también. Con ese lugar donde Dios te llevó para que Él tuviera un encuentro contigo.
En esas personas que brindaron la ayuda para que tú estés ahora mismo donde tú estás, Dios las usó. Y en esos eventos específicos, que aunque con tu boca tú no lo dices, porque muchos allá afuera van a hasta decir que por qué estoy inventando estos nombres, estos holidays, estas celebraciones, pero tu mente va y te lleva a ese momento donde tú estuviste acogido con estas personas cuando estaba pequeño. Y esto fue Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pongámonos de pie, pongámonos de pie. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo voy a hacer algo un poquito diferente.